Segunda de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 12. Desde el versículo 8 hasta el 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Estas cosas que antes hemos tratado demuestran que efectivamente lo que una y otra vez vamos considerando, que el Señor es el que ha hecho la obra, lo dice el apóstol en esta una de sus cartas finales, ese modelo, esa especie de testamento, según decía Calvino, que significa esta segunda carta a Timoteo, esta nota final donde él explica algo de su vida y lo que es el Evangelio, lo que es su vinculación con ese Evangelio, etcétera. Y él ya lo ha establecido. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Es decir, una gracia que ya está dada antes de los tiempos de los siglos. Allí estaba el pueblo del Señor, allí estábamos cada uno. Y no estábamos en el Padre para darle algo al Hijo, sino que allí estábamos en Dios, del cual es también Cristo. Por lo tanto, Cristo está participando de esa decisión. Cristo está predestinando, está preordenando todas las cosas. No es solo el que luego cumple, sino el que está como Dios en ese momento haciendo todas las cosas para nosotros inexplicables, pero está, y luego Él toma nuestro cuerpo y se hace pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero esa realidad está ahí, esa gracia está relacionada con Cristo. Es una gracia de Dios, pero que luego está manifestada, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque no es una gracia etérea, es una gracia relacionada con el plan eterno de nuestra salvación. Por lo tanto, ese es el hecho central para el creyente. Y que ahora eso se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Esto es algo que se dice así, pero esto es una cosa inmensa en la que los propios ángeles se asombran. Quitó la muerte, con todo lo que eso implica, de pecado, de todo lo que produce la muerte. En un sentido, como hemos visto en la carta a los Gálatas, aquí, con el tiempo debido, uno puede decir, oye, quitó la muerte
pues todo lo que tiene que ver con la muerte también lo quitó. Y hay algo que puede sonar tan extraño: quitó, por lo tanto, la ley que mata. Porque donde no hay ley, no hay muerte, porque no hay pecado. Para quitar el pecado, para quitar la muerte, quitó también la estructura que la produce. Por eso, en lo que hemos comentado meses atrás, en la carta a los Gálatas, Pablo allí dice: cuidado, porque como quieras mantener algo de lo que tenía sentido por la muerte y por el pecado, porque la produce, como quieras mantener eso, mantienes el pecado. Porque para que no tengas condenación, ha tenido que desaparecer lo que te condena. Ese elemento está ahí en el pensamiento de Pablo. Y por eso incluso cuando él declara esa manera de entender la ley que tenían allí algunos, califica la donación de la ley en el Sinaí como el signo de la esclava. La esclava Agar es del Sinaí y da hijos para esclavitud. Y nosotros somos de la libre, de la promesa. Todo eso son indicaciones para ubicarnos adecuadamente en la interpretación y en el uso de los textos de la propia Escritura, que tienen como finalidad dar conocimiento del pecado para el creyente, pero cuidado, para el que no cree, esta palabra es una palabra de tropiezo, es una roca que hace caer y es una palabra de condenación. El Evangelio, que es olor grato en los que se salvan, pero en los que se pierden es un olor de muerte. Todo esto ha llegado hasta nosotros y lo recibimos con enorme gratitud porque nos libera y hace que tengamos luego una contemplación de la historia diferente y podamos tener la libertad de, con la luz de la Escritura, ver la historia. Y esto es lo que debemos hacer, porque eso es también provechoso para todos. Efectivamente, con la aparición de nuestro Salvador Jesucristo se ha manifestado esa gracia. Preguntas: oye, ¿no estaría esa gracia también antes de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo? Cierto, anunciada por signos diversos, entre ellos los ritos de la ley, que cuántas veces hemos de repetirlo, no eran signos para que una persona por ellos alcanzase la justicia y la santidad y fuese hijo de Dios, sino que eran signos todos, sin excepción, todos los rituales de la ley, desde el gran ritual del día de la expiación hasta el menor pero fundamental del sacrificio diario, esos holocaustos que había que poner por la mañana y luego por la tarde, eso que pasaba desapercibido pero que era fundamental y que ni siquiera se quitaba en el gran día de expiación. Bueno, pues todo eso, unido a las fiestas, a la Pascua, tabernáculos, etcétera, todo eso no era algo para que el pueblo fuese hijo de Dios, sino que el Señor lo dio para conservar al pueblo que ya era suyo, sin la ley, que ya era suyo por las promesas, que ya era suyo por el pacto con Abraham, y que con esos rituales se conservase como pueblo suyo. Esa es la idea de la ley, ese es el modelo. Estuvimos encerrados, dice Pablo, colocados ahí para la promesa. Pero el modelo, por lo tanto, de los rituales es un modelo que te anuncia la gracia, pero no te la anuncia como la presencia de Cristo. Por lo tanto, hay una antigua
un antiguo modelo, una antigua situación, y hay una nueva situación con la cual ya se dice consumado es. Y todo es hecho nuevo, desde el momento de la resurrección del Señor, de su muerte y resurrección. Ahí se manifiesta la gracia que antes estaba, pues sí, anunciada, escucharon la buena noticia, había en un sentido, por lo tanto, un evangelio para el pueblo antes de la venida de Cristo y su envío para que se anunciara su muerte y su resurrección, pero era un evangelio real, los que eran salvos lo eran por la obra de Cristo, pero el tiempo no es igual que el nuestro. Y eso es lo que Pablo una y otra vez destaca. Aquello era una situación y ahora no tenemos nada que ver con ella. Hemos sido sacados. Por lo tanto, los rituales de la ley, todo lo que se quiera fabricar con la ley, con los requisitos, con los mandatos, etcétera, cuidado cómo se quiere hacer y lo que se quiere conseguir. Porque Pablo dice, cuidado que estamos a un paso de que con eso se anule la cruz de Cristo y se haya caído de la gracia. Es decir, no es que uno pueda perderla, porque eso es desde la eternidad, pero se ha caído, dice Pablo, porque te ha salido de la gracia, del camino. Oye, pretendiendo defenderla, pretendiendo ser un maestro de ella, pretendiendo que nadie use mal la gracia y tú, para que no la usen mal, le das un libro de instrucciones que es la ley. Todo lo que quieras y todo lo bonito que lo pongas. Pero Pablo dice, cuidado, porque como esa ley resucite, como eso que era parte de la muerte resucite, la obra de Cristo no tiene sentido. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Pablo dice que nadie me venga ahora a pedirme cuentas, que yo no he dicho que sea inútil o que eso sea una pérdida de tiempo que al Señor se le ocurrió para tener siglos y siglos allá a su pueblo entretenido. No, fue añadida por las transgresiones. Su elemento, su fundamento, su razón de ser es la transgresión. Bien, ¿cómo se ha producido, por lo tanto, esa situación? Porque la ley de Dios es santa, justa y buena. Claro, pero su relación no es una relación con lo santo, justo y bueno. Su relación en la historia, como la tenemos en la revelación del Señor, su relación en la historia es con el pecado. De tal manera que dice la Escritura, donde no hay pecado, no hay ley. Y el que ha muerto, el que está ya en la muerte, ha sido justificado del pecado. Esa doble condición que el apóstol dice, oye, yo pensé que estaba vivo, cuando me entero de lo que la ley significa, me muero, me mata, porque yo la tenía sin esa condición que ahora la veo como creyente. Y al verla como creyente, la ley es algo que me mata. Esa estructura legal, esa organización, esas fechas, esos días, como Pablo dice, oye, guardáis los días, los tiempos, los años. Todo eso es de la carne. No me vengáis a ponerlo como signo de la gracia o del Espíritu. Y Pablo lo indica así, oye, yo estaba con todo eso y pensaba que estaba vivo. Pero cuando yo vi la ley como señala al pecado, dije, esto es una ruina, miserable de mí. Porque siempre me mata. Y esto es sustancial, lo hemos visto en algunas ocasiones, hay que seguirlo repitiendo. La organización moral que uno pueda fabricar, incluso con los mandatos de la ley, no digo con la ley, porque eso tiene vida propia. La ley en sí mata y la ley en sí condena, y eso quiera o no el hombre, vaya. Porque la relación con la carne siempre es así. La ley es justa, pero la carne no. Por lo tanto, donde esté la ley y la carne muere. La carne la condena. No hay manera de que resucite. La ley no puede salvar a la carne.
porque como se ponga al lado de ella la condena, demuestra su condición de pecado. Esa es la situación. Por lo tanto, cualquier fabricación moral, incluso, fijaos lo que digo, legítima, de conducta, no vamos a poner las que no son ni siquiera pasables, pero vamos a poner lo mejor que uno pueda imaginar. Deja al pecador con un formato externo de conducta, pero sin salvación. Sin salvación. Y el creyente, cuando avanza en el conocimiento, en la luz de ese evangelio que nos llega, saca la conclusión de Pablo, vaya, que tampoco es que estemos descubriendo América, saca la conclusión de Pablo: miserable de mí, miserable de mí, porque este cuerpo de muerte que está conmigo hasta que muero físicamente, ahí hay un elemento de rebelión que no me lo quita el orden moral, no me lo quita el orden moral. Pablo puede decir: oye, mirad mi conducta y seguidla, porque el orden moral del apóstol es un orden moral adecuado, correcto, todo lo que se quiera, y además él con una limpia conciencia. Pero, por otra parte, ese elemento de rebelión y de pecado que se conserva en el creyente, vaya, que está ahí, que nos recuerda lo que somos, eso no hay manera de arreglarlo. Eso no se quita con organizaciones morales. De ahí la importancia, para otras cosas no, que tiene Lutero como personaje de la historia, porque él, que hizo un montón de burradas y de declaraciones y de conductas con las que no podríamos estar jamás de acuerdo, sin embargo conservó siempre esta revelación de la gracia, que el formato que él pudiera fabricar o que le dieran, por bueno que fuera, lo dejaba siempre como un miserable pecador en su interior, y que de eso solo lo libraba la cruz. Pero no que lo libraba la cruz al principio cuando era un jovencito o luego, y que ya cuando era un viejito ya no tenía necesidad. No, no. Aquí lo hemos dicho y yo eso creo que hay que seguirlo repitiendo. Cuanto más avanzas, cuanto más progresa el creyente, más lejos se ve de la cruz, más lejos se ve de Dios. Y necesita continuamente decir: ten misericordia. Y la alegría es que, viéndonos alejados cada vez más al comprender nuestra miseria, sin embargo tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio, que ese es el que nos une a la gracia del Señor, dispuesta desde antes de los tiempos de los siglos, pero ahora manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y solo por el Evangelio. Cuando se dice, y no está mal, esos lemas de la Reforma, solo por gracia, claro que sí, pero eso te lo dice hoy día cualquiera. Te lo dice cualquiera en un culto donde luego te esté diciendo que a ver cómo te portas, a ver cómo no sé qué, a ver cómo no sé cuánto, y al final terminas, en vez de mirar a la cruz y el Evangelio, terminas mirando el libro de instrucciones de la moralidad que esa Iglesia establezca. El libro de instrucciones que esa Iglesia establezca, porque cada una establece la suya. Sin embargo, el Evangelio, que ha quitado el Señor la realidad de la resurrección, de la nueva vida, del triunfo sobre la muerte, eso ha sido producido y está vivo por el Evangelio. Pues aquí nos tenemos que parar un poco. Oye, Evangelio, fíjate qué palabra que tanto se usa para evangelizar, que la Iglesia tiene que evangelizar, que el único motivo de la Iglesia es evangelizar. Cosas curiosísimas, ¿no? A veces se dicen cosas que en la Biblia nunca están, pero vaya, ahí vamos, ¿no? Sobreviviendo hasta el día de hoy. Pero esa idea del Evangelio es asombrosa. Primero, el apóstol
lo ha usado y se dice que participe Timoteo con él en las aflicciones por el Evangelio. O sea que la participación de las aflicciones es por el Evangelio en doble sentido, que las aflicciones tienen que ver con el Evangelio, pero además el Evangelio produce esa participación, y si no, no hay. Ahora nos quedaríamos con esta frase: el Evangelio produce la comunión, o si no, no hay comunión. El Evangelio produce la unidad, y si no, no hay unidad. De inmediato alguno estaría pensando: oye, pues es verdad esto, ¿eh? Esto suena bien. Pues mira, vamos ahora a hacer nosotros un formulario del Evangelio y tendríamos el formulario de la unidad. La Biblia no dice eso. Cuidado con los formularios. Los formularios pueden ser útiles, pueden ser válidos, hágase todo decentemente y con orden. El formulario de aquel que quiere y puede comer carne sacrificada a los ídolos, pues mira qué bien, en su formulario pone que puede comerla. Hay otro que tiene otro formulario y dice que de los sacrificados a los ídolos nada. Y Pablo dice: hombre, cada uno tendrá su propio formulario, pero asumamos un dato: el Señor no es eso. Cada uno tiene su formulario, pero luego tiene al Señor, que es del que dependemos. Dejemos, por lo tanto, los formularios como algo relativo, como algo que no produce santidad. Porque es verdad que para la carne esos formularios pueden tener un viso de satisfacción. Lo dice Pablo, ¿eh? Pero realmente contra el pecado no funcionan. Eso da un poco de elemento visual de que uno triunfa con sus organizaciones morales. Puede ser útil socialmente, qué duda cabe, pero Pablo dice: pero no tiene ningún poder contra la carne, contra el pecado. Y eso es algo esencial. Y aquí poco a poco vamos relativizando esas cuestiones que tienen su importancia, pero en su lugar, como la cambies de lugar, se transforman en tropiezos para la cruz de Cristo. Y tropiezos precisamente para el Evangelio. Y enemigas, por lo tanto, esas formulaciones del propio Evangelio, que no es cualquier cosa. En algunos casos eso se produce no por los enemigos de la fe, sino por los amigos. Acordémonos, siempre hay que ponerlo de ejemplo, al bueno de Pedro. Señor, que eso no te acontezca. Y luego al buenazo de Pedro, hecho allí un hipocritón, cuando comía antes con los gentiles, y luego vienen gente de la iglesia madre gloriosa, donde están los apóstoles y los frutos de todo, de Jerusalén, y entonces allí estaban estropeando la iglesia esa gente. Y Pedro, en vez de darle 2 gorrazos, se avino a seguir su conducta. Y el bueno de Pablo tiene que afearle eso públicamente. Y luego la gran discusión en Jerusalén sobre esas cuestiones. Todo eso nos lleva a esta reflexión de que ese evangelio, quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad, donde ya no hay muerte. No es la inmortalidad en el sentido filosófico y sociológico del ser humano de seguir existiendo, que eso ya la tienen filosofías, religiones, otros piensan que no, allá ellos, eso luego se enterarán. Es decir, que la existencia continúa, que no se corta la existencia, que ese ser humano, de otra manera, en otra fisonomía, pero su condición, digamos, su identidad permanece en la condenación, en la salvación, como el Señor haya dispuesto. Esta inmortalidad es que ha quitado la muerte y ha sacado a luz la vida y la no muerte, vaya, la vida y lo que ya no hay posibilidad de que se pierda esa vida, la inmortalidad, por el Evangelio. Ese Evangelio por el cual también sufrimos o participamos en padecimientos.
Esto es sorprendente. En el texto que leemos, durante un tiempo por lo menos, lo seguiremos haciendo por la mañana, pues nos dice esto el texto bíblico. Ahora bien, renunciamos nosotros a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, o de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y luego dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí tenemos esa declaración del apóstol escribiéndole a los corintios de nuestro evangelio. Por lo tanto, aquí hay una participación. El apóstol dice que ese evangelio, que está relacionado con Cristo, es mi evangelio. Pero él no está pensando en una fórmula. Él no está pensando en una especie de fabricación, de un manual de instrucciones. No está pensando en algunas frases. Es algo más, y eso hay que recordarlo, y si Dios quiere, lo seguiremos mirando en otros domingos. Cómo ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Ese evangelio que es poder de Dios, que lo lleva el apóstol, pero no lo lleva en formulaciones. Las formulaciones tienen que ver con el evangelio, y por eso algo que a todo el mundo en el mundo evangélico, le parece tan simple, evangelizar es predicar el evangelio. Vamos a ver, eso suena muy bien, pero según este modelo eso es algo que hay que parar. Anunciar el evangelio es anunciar el evangelio. ¿Llamas a eso evangelizar? Llámalo, muy bien, pero no te olvides de este evangelio. Si no es este evangelio, eso no es evangelizar, o evangelizar con otro evangelio, que también lo dice la Escritura. Hay otro Cristo, hay otro evangelio, hay otro espíritu. Si alguno recibe otro evangelio del que le ha sido traído, pues ese haya él. Hay otro evangelio, por lo tanto. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando se habla de evangelizar, no se tiene en cuenta este evangelio, porque este evangelio, además, y ya termino por la hora, este evangelio es el evangelio del poder de Dios. No es el evangelio de un predicador o predicadora que esté diciendo en el nombre de Jesús, no sé cuánto, para que luego le llenen el arca de las ofrendas y que hagan cosas ridículas, terriblemente ridículas, como poner así una mano y que la gente se caiga. Bueno, en estos días que pasé en Madrid ya había ocurrido antes. Allí hay una emisora de televisión, TVN, que el nombre es muy glorioso, Trinity, Red de Comunicaciones, algo así, Trinidad, le han puesto allí aquello. Y eso es una especie de plataforma donde la gente, pues luego los grupos religiosos alquilan aquello. Y en Madrid, bueno, está puesta en la línea normal de los canales, tú lo pones y lo ves. Yo hace años, no hace quizá tanto, pero un tiempo de los que estuve allí, me llevé casi el día entero, como un ejercicio, en vez de leer un libro, digo, voy a ver qué pintan esta gente aquí. Y aquello era vergonzoso. Muchas iglesias, muchas de Madrid, con eso luego ha colaborado también gente de allí de Madrid, en fin, ahí aquello lo que demuestra es que está la cosa bastante cortita en el mundo evangélico. Pero la inmensa mayoría, yo no sé si habrá alguno que no, porque no lo he llegado a ver, la inmensa mayoría de esos programas, que dicho sea de paso, el año pasado, valga la redundancia, allí se creó un espacio para hablar de la Reforma Protestante, como era el quinto centenario, en medio de todo aquello, eso es la vergüenza mayor. Bueno, pues en esa emisora
allí salen muchas iglesias de Madrid, de muchos sitios, donde el poder de Dios, y te dirán el poder del Evangelio, el poder de Jesús, no sé cuánto, y te cogen allí a lo mejor con una medio sábana a uno, se cae y empiezan a temblar, unas cosas ridículas. Oiga usted, eso no es el Espíritu Santo, ese es el espíritu del diablo que está allí con vosotros, ese no es el Evangelio. El Evangelio de Pablo no lo es, ese es el Evangelio del diablo, del que haya querido resucitar aquello que Cristo mató. Pero eso es muy común en muchas iglesias, que lo que se tiene es aquello que Cristo mató y que ya no vive más. La muerte, bueno, pues eso se ha resucitado. Y es lo que hicieron algunos judíos con la ley. Oye, si ya Cristo la mató, pues nosotros ahora no podemos vivir sin ella, y yo la resucito y la pongo ahí para arreglar la vida, pero si no tiene que ver con la vida. Ese es el planteamiento terrible de nuestro tiempo. Pero nosotros recalcamos, el Evangelio tiene poder, es una realidad libre de Dios. Y por ese Evangelio, y creyendo ese Evangelio, se incorporan a la casa del Señor los creyentes. ¿Y cómo reparte el Señor ese Evangelio? ¿Cómo lo lleva? Como Él quiere. Como Él quiere. Algunas veces, y esa es la experiencia de tantos, oye, pues uno se ha relacionado con ese Evangelio, que es relacionarse con Cristo. ¿Cómo se ha encontrado Cristo, que desde la eternidad los conoció, para que ahora en la cruz los llevara y luego se encontrara con ellos en la historia? Pues alguno puede decir, oye, a mí un amigo me habló de una Biblia, o yo leí, en alguna experiencia, un texto de un clásico de la literatura, yo era experto en eso, y oye, leí allí unas cosas de San Agustín, y aquello me puso a mí ya en órbita. Y a partir de ahí, oye, empecé a pensar, leí otras cosas. Otro te dirá, pues yo de tal manera, como el Señor quiere. Y hoy sigue igual. Nosotros tenemos el deber de ser fieles a esta palabra y no adulterarla. No adulterarla, tal cual. Y la palabra tiene poder. Y eso lo creemos, pero no porque lo diga uno, sino porque tiene poder. Y ese es un poder de la libertad de Dios, llamando a quien Él quiere, convirtiendo a quien Él quiere. Porque nosotros, ¿qué diríamos? Pues hay extremos en esto, ¿eh? ¿A quién hay que evangelizar? Hay grupos que, oye, legítimo, ¿eh? Ellos evangelizan a los marginados. ¿Vale? Pues a la cárcel o al barrio no sé qué, y ese es el modelo. Oye, el Evangelio hay que llevarlo a los marginados, es correcto. Y otros te dirán, no, uy, ¿tú sabes quién es ese? Es un drogata, tú. Además es un mentiroso, como miente el tío o la tía. No te puedes fiar de él, no tiene palabra, y no vea cómo tiene la casa. Yo a ese le voy yo a predicar el Evangelio, a eso le dejo yo que se vaya. ¿A quién le predico yo el Evangelio? Al buen vecino. Intachable, oye, cómo tiene su casa, qué organizado es, organizada. Es que merece la pena hablar con ella o con él. Modelos curiosos, ¿no? Que uno fabrica ahí el objeto del Evangelio, como si fueran diferentes, pues como el Señor quiere, y Él lo hace como quiere, usando los instrumentos que quiere. Y eso es así, y en eso nos gloriamos. Y esa es la gloria y el gozo del culto. Oye, nuestro culto es gozoso porque este es nuestro Dios y este es el Evangelio del poder de Dios. Y como tantas veces decimos, en ese poder de Dios, Él ya tiene preparada la gente de su mesa. Pueden ser nuestros vecinos, quizás. Nuestro deber es procurar, oye, darle un folletito si queremos, un evangelio, una palabra de consolación, una palabra... Meteremos la pata siempre, pero bueno, ese es nuestro deber. Y eso hacerlo siempre, en el contexto donde estemos. Pero
sin pasarnos, sin ser héroes, normalitos, que la cosa luego se ve peor, normalitos, sin darles el Evangelio como si fuera una fórmula social. Hay gente muy bruta, ¿no?, que por ejemplo te dice, no, el Evangelio se lo vamos a dar, por poner dos extremos, a los que sean de izquierda, porque eso sí, tienen ya un valor determinado. Y otros te dirían, uy, no, el Evangelio se lo vamos a dar a nosotros, a los partidos que están votando esas leyes. No, nosotros a los de derecha, a los de la bandera, de la unidad, porque los otros no son. Mire usted, tranquilos, hombre, no formuléis el Evangelio según vuestro criterio y ya veréis cómo se lo podéis dar a cualquiera, porque el poder de Dios que salva, eso tú lo puedes declarar al más ateo o al más capillita, se lo puedes decir al más abyecto socialmente, que también hay que tener un poco de prevención, abyecto socialmente, y uno puede pensar, bueno, ese es el drogata tirado en la calle, el que lleva una vida totalmente, como se dice ahora, desestructurada. El abyecto moralmente y socialmente es el banquero también, que roba y que tiene una drogodependencia absoluta. No se inyecta heroína, no se inyecta lo que se inyecta en esta gente, se inyecta sangre de los pobres, de los que necesitan ir al banco. ¿Esa gente drogata, ha pensado alguien en ellas? ¿Esos que son la cumbre de la sociedad? Pues sociológicamente son drogadictos que necesitan el chute diario de mucho dinero en su cuenta, que no se sabe ya ni para qué la quieren, y luego, pues, al que falle un mes en el pago de la hipoteca, lo clavan y con ese clavo se lleva 5 meses para recuperarlo. ¿Qué hacemos? ¿El Evangelio para quién es? Pues también para ese, porque a ese le podemos decir, mira, tú ves ese drogata ahí que está en la sociedad, ese es un excremento, ¿verdad? Pues tú eres lo mismo, idéntico excremento, oye, igual incluso, pero mira, en la gracia de Dios hay el poder del Evangelio que te puede salvar a ti y quitarte tu muerte, miserable de banquero drogado por el dinero y el poder, y a ese quitarle también su muerte y hacerlo un hijo del Señor y ponernos a todos en una mesa de comunión. Ese es nuestro Evangelio y por eso no depende del poder humano. Termino, en otra ocasión ya lo hemos visto, pero termino con estas palabras del apóstol Pedro que leímos al principio. Ya sabemos, que no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ay, que Pedro le escriba a judíos, preferentemente, que tenían en los rituales judíos su salvación, su gloria, que pensaban que por ser judíos y por tener el templo y por no ser como los gentiles, allí estaba su elección y salvación. Y Pedro les dice, porque escribe mayoritariamente a estos, claro, les dice: habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y a cualquiera de nuestros hijos que la hayamos instruidos en formularios morales para acreditar su santidad, la palabra del Señor viene y luego les dice: habéis sido librados de vuestra vana manera de vivir, como capillitas, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y cómo? No con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de los tiempos de los siglos, pero ahora manifestado, y es que esto es semejante a lo que Pablo está diciéndonos en esta segunda carta. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza no sean en vuestro formulario, sino en Dios. No sea en vuestro templo, sino en Dios. No sean vuestros sacerdotes y sus sacramentos, sino en Dios. Por lo tanto, ¿se ha derribado la Iglesia romana? Pues sí. ¿Se han derribado las iglesias evangélicas? Pues sí.
Y eso no pasa nada. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Para el amor fraternal hay un proyecto para todos. Y luego dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Oye, que este versículo se lo sabe todo el mundo, ¿eh? Siendo renacidos no de simiente corruptible, digo yo, que se lo sabrá todo el mundo. Hoy día, como se lee tan poco, alguno a lo mejor ni lo sabe. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es la que anunciamos. Ese es nuestro evangelio. Y por eso nos gozamos en su triunfo absoluto. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La gloria de la religiosidad también. Que Pedro le está hablando a judíos que tenían la gloria de la flor de la hierba a flor de piel, con su pretendido templo, su pretendida circunstancia, su pretendido nacimiento, todo lo que quisieran. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso se le está diciendo a gente de una cultura legal o legalista, que tenían en cuenta la ley, los mandamientos, que tenían en cuenta no ser como los otros gentiles, juntarse solo con ellos, seguir sus costumbres santísimas, como hoy proponen tantos. Pero luego al final dice, y esto a veces es chocante, ¿no? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto sencillo no es, ¿eh? Esta palabra que permanece, esta palabra por la cual habéis sido salvos, esta palabra es la que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por lo tanto, ese Evangelio tiene que ver con esta palabra y el Evangelio, la evangelización, anuncia esa palabra de poder, de soberanía absoluta. Por lo tanto, cualquiera que esté predicando hoy, que esté evangelizando, que no anuncie eso, es un falso evangelio. Allá ellos. Pero nosotros, si queremos ser honestos con el evangelio y no adulterar la palabra de Dios, ese evangelio tiene que decir, por aquí anunciamos una palabra que es poderosa y que actúa como Dios quiere y como Él ha decidido, pero es poderosa, en la cual nosotros no tenemos ningún control, excepto nuestra responsabilidad de ser fieles a esa revelación y no adulterar la palabra del Señor como un falso evangelio. Y de esa manera nos gozamos y alegramos en todos los frutos de esa palabra, que son frutos del Espíritu. Y por eso nos alegramos y gozamos ¿en qué? Pues en que nosotros, y esto es para que rechinen los dientes todos los que quieran, porque nosotros los que estamos aquí, creyentes, oye, que estamos en el culto celestial, que esto lo decimos, pero no es una frase así retórica, es que nuestro culto aquí es un culto celestial. Y el que quiera formularios tendrá un culto terrenal. Por mucho que diga gloria a Dios, por mucho que diga no, el poder de Dios, para tumbar allá a la gente, por mucho que diga lo que quiera, eso es un culto del diablo y a las obras del diablo, que ya lo dijo el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Pues las obras de vuestro padre el diablo son las que yo he visto en los grupos religiosos que salen por esa emisora TVN en Madrid. Y eso es lo que hay. Y nosotros, en el gozo del Señor, podemos confirmar, no por nuestras obras, no por lo que hemos recibido de nuestros padres, no por los formularios morales que una iglesia determinada establezca, hay de aquella que los establece y no los deja en la libertad del Señor, del Espíritu, para que la gente viva en el Espíritu. Pues nosotros estamos en un culto, fíjense si será del Espíritu y si será de Dios, que es el culto celestial, en el que seguimos. Y sabemos que a este culto, del cual participan todos los creyentes ahora en el mundo,
unos más sueltos, otros más individuales, otros más colectivos, a este culto ya vienen, que ya vienen los que el Señor ha redimido y celebra el culto, el resucitado, junto con ellos. Es el primogénito entre muchos hermanos. Y así Él alaba al Señor con su pueblo en el culto. Pues fijaos, el ruido en toda la tierra, cómo caminan. ¿Quiénes son? Los que vienen acercándose al culto. Ni uno más, ni uno menos. Y luego hay un ruido enorme de evangelización, de leyes, de normas, de méritos, de que Cristo viene para hacer aquí no sé qué, de falsificaciones de la escatología, de miserables esclavitudes espirituales. Ese es el ruido que siempre hubo en la historia desde aquel momento en que el diablo dijo: con que Dios ha dicho. Pues sí, nosotros decimos Dios ha dicho, y lo demás es ruido, pero nosotros nos alegramos en esos pasos de los que vienen, en ese pueblo convocado por el Señor, salvado y llamado con llamamiento santo, que se acerca al culto. Y con eso nosotros nos alegraremos, sea un banquero, sea un drogata, sea de un color, sea de otro, sea de una lengua o sea de otra. ¿Y cómo vamos a enfadarnos con eso? Nos alegramos y gozamos en las obras del Señor y nos prevenimos enormemente de nuestras propias obras y de las obras eclesiásticas que nos rodean. Y de esa manera alabamos al Señor y en Él nos gozamos y disfrutamos de su presencia. Amén.